contentos por esta decisión a partir del pedido que habían hecho, ¿no? Sí, sí, efectivamente. A ver, lo diseñó Gastón Chapo sobre la base, al pedido un instituto de derecho previsto al Código Procesal Penal, un instituto de derecho procesal penal llamado cese de prisión. Ujú. Parecido de alguna manera a lo que la justicia nacional todavía denomina excarcelaciones por puntos incorrectos y otros diferentes. Y sobre la base de una resolución del Superior Tribunal de Justicia que se dictó en relación a la consorte de causa, la coimputada en el asunto de Yafet, que le había recuperado la libertad, y en este resolutorio el Superior Tribunal de Justicia había expresado justamente esto, que no fue una idea nuestra o una elucubración personal, que no hay peligro procesal porque la prueba ya está debidamente producida, con la que se debería hacer un juicio oral, y en el caso de fuga o evitar la fuga, hay mecanismos que permiten satisfactoriamente Mm. afirmar o asegurar que la persona va a comparecer las veces que fuera citada. Y en función de esto, así se pidió y así se resolvió. Ujú. ¿Cuándo se efectivizó la libertad? Anoche, Anoche. horas después horas después de la resolución, me impactó a las 19 horas más o menos en el Ujú. sistema. Nosotros ya no existe la notificación por formato papel como era antes, Ajá. ahora todo es digital, tanto en la justicia provincial como federal, Ujú. y calculo que 21:30 estaba en libertad Ujú. Andión. Bien. Bueno, parte de los argumentos por ahí del pedido que han hecho es esto que mencionaba al principio, de que no existe peligro, riesgo de fuga, ni peligro procesal, porque la causa fue ya elevada a juicio. ¿Estamos al borde de que inicie eso ya? A ver, la respuesta es sí y no. Ujú. Sí en términos procesales, no en términos de expectativas de Ok. tiempos de cotidianos, porque procesalmente implica todavía la primera cuestión, debe terminar de resolverse un ítem, que es la cuestión de competencia, porque la causa está oscilando entre la competencia de la Cámara 3 y la competencia de la Cámara 2. Ujú. Entiendo muy modestamente que está más cerca de que se dirima en Cámara 2, pero es una cuestión a resolverse todavía. Esto es porque cuando son hechos que abarcan, es decir, las competencias de los tribunales y las fiscalías vienen determinadas por fechas, Ujú. pero a veces los hechos implican una sucesión de fechas. Cuando la fecha es difícil de determinar o directamente indeterminada, la posible fecha de comisión de un hecho, se resuelve en función de la denuncia. Cuando hay, en este caso, son varias denuncias que formaron varios expedientes unificados en uno, la primera denuncia aconteció en febrero y febrero confiere competencia temporal a la Cámara 2. El núcleo más cuantitativo de denuncias aconteció en el marzo del año anterior y esto es Cámara 3, pero al ser la primera denuncia, todo indicaría pensar que influye Cámara. Bueno, esto, título ilustrativo, en esencia es Ujú. una discusión de competencia, luego de lo cual, cuando esto quede firme, se debe resolver en base a fijar un decreto de citación a juicio, llamar a las partes Ok. que por 10 días hábiles ofrezcan las pruebas pertinentes, tras lo cual se va a fijar una fecha de debate, es decir, este año ya no es viable, digamos, claramente. Bolero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Javier lo saluda. Esta libertad bajo caución implica que Andión va a continuar este proceso en libertad. ¿Qué significa esta libertad bajo Ujú. caución? Básicamente significa que se respeta un estándar constitucional. Mm. Mire, técnicamente solo se es culpable hasta que, esto es una verdad de perogrullo, ¿no? Pero hay que Ujú. decirlo nuevamente, hasta que a una sentencia condenatoria destruya el estado jurídico de inocencia que todos gozamos. Esta sentencia claramente, si todavía no hubo juicio, todavía no hubo sentencia y todavía no hubo esta consecuente destrucción, por un lado. Por otro lado, a ver, es lo que, recuerdo el día que lo detuvieron Andión hace 1 año y 10 días aproximadamente, hace un número redondo, 380 días atrás. Lo primero que me preguntó un periodista, le digo, mire, pero acá no hay peligro procesal, ¿cómo se va a fugar esta persona? ¿A dónde va a ir? Punto uno, pero saque esto. A partir de ahí, respondiendo a su pregunta, ¿qué significa? Significa que por primera vez, desde que está siendo imputado Andión, vamos, y digo imputado y no investigado porque les puedo hacer una diferencia entre los dos términos, Mm. demostró cierta
particularidades, por ser generoso en términos de esta causa. Te decía, por primera vez va a poder armar Andía una defensa real, porque esta es una causa que se forma en la indicación de cientos de expedientes administrativos. Por cierto, los defensores, ni Chapo ni yo lo conocemos, lo conoce Andión. Entonces, por primera vez nos va a poder diciendo, cada caso por caso, individualizando qué particularidad tiene y dónde se puede esbozar una defensa. Por primera vez va a tener acceso al acceso real, no formal. Porque han dicho, mire, en esta justicia todavía ritualista, que es justicia, en esta administración judicial, decirle justicia, esto es mucho, en esta administración judicial que tenemos todavía ritualista, ¿cómo que usted no puede ver todo lo que se le está atribuyendo? En la fiscalía, y obsérvelo, mire, ese cuarto lleno de fotocopias, busque por ahí, seguramente lo encontrará. Decirle eso y nada a una persona es exactamente lo mismo. Por primera vez Andión se va a poder sentar a ver expediente por expediente, administrativamente hablando, las atribuciones que se le hacen. Punto uno. Y punto dos, en un sentido material significa que tiene exactamente la misma libertad, Javier, que usted y que yo. Marco, ¿de qué se trata esto de ustedes entregar los pasaportes para evitar cualquier sospecho de intento de fuga? ¿Cómo es ese planteo que se hizo ahí? Eso fue una idea que ya se había planteado en Fiscalía, donde sabíamos que iban a contestar que no. Esto era sistemático. A ver, cualquier cosa es menos ingenuo. Y luego reproducimos, ya con el fallo del Superior Tribunal de Justicia a cuestas, reproducimos esta idea, decimos, señores, mire, usted se acordará de Chaván, creo que era, ¿no? Aquel productor... Omar Chaván, sí. Omar Chaván. Justamente en el criterio, en aquel momento, se utilizó de decir, deme todas aquellas herramientas que podrían ustedes permitir armar una infraestructura para vincularse o irse al país o omitir sus deberes para con la justicia. Entonces, en ese momento se pidió el pasaporte a este hombre, y a partir de ahí se fijó, llamémosle así, un estándar. Tratar de arbitrar los medios para que limitar a la mayor probabilidad posible la comparencia del sujeto a la causa, por un lado. Por otro lado, se le fijó una caución muy sustanciosa de 100 millones de pesos. Y le aseguro que Andión está más vinculado a la causa ahora que cuando estaba en la comisaría por una sencilla razón, porque los fiadores somos Chapo y yo. Si se va Andión, lo tendría que pagar yo. Y créame que lo voy a seguir así se fuera al mismo infierno. Marcos, si nos regalás 3 minutitos más como abogado del camionero en el choque múltiple en cadena en el puente Chaco Corrientes, ¿querés contarnos cuál es la situación judicial de él en este momento? ¿Cómo están las cosas? Sí, imputado por homicidio culposo, artículo 80, y lesiones culposas, artículos 84 y 94 respectivamente del Código Penal, a la espera de lo verdaderamente importante de esta causa que se va a realizar relativamente en breve, que es la pericia mecánica sobre el camión. Ya se está elaborando la pericia accidentológica sobre la base de una serie de elementos y datos que recopiló el gabinete, entre la policía y el gabinete científico del Poder Judicial en el puente mismo, y además de las filmaciones, lo que permite, porque fue totalmente filmado el hecho, permite la reconstrucción accidentológica. Pero a su vez, lo verdaderamente importante, decía la pericia mecánica, fallaron los frenos o no, falló la dirección o no, falló algo o no. Y tenemos una cuestión meramente burocrática, entre comillas, que es el camión lleva una carga de un tipo de madera que se usa para unas calderas. Ese producto es, además de ser muy pesado, al momento de practicar la pericia que se hace en una planta verificadora, que hay dos en resistencia, por ser muy pesado tiene que descargarse, pero es muy inflamable, o sea que hay que estar muy atento para que no se prenda fuego ese camión. Entonces, entiendo que entre el lunes y martes, el titular de la empresa, dueña del camión, ya tiene que estar arbitrando los medios para descargar el camión, e inmediatamente descargado que fuera, ya se practica esa pericia en una de las plantas verificadoras, hay un perito designado oficialmente. Ahí se sabe cómo sigue la causa. Bien. Hoy en día la causa no es, el elemento más importante no es el jurídico, el elemento es el técnico en relación a la pericia mecánica. Okay. Hoy en día lo jurídico va a ser una consecuencia de lo que diga la pericia mecánica. Bien. ¿Cómo se encuentra su defendido? ¿Cómo está después de semejante situación, no?
Y es un muchacho muy joven, Ujú. muy joven, 26 años, está en la localidad del interior de Santa Fe donde vive. Sí. Además, camionero, hijo de camionero, o sea, una persona que lleva Mm. esta actividad, es parte de su vida, no solo de parte de su esencia, diría, más allá de parte de solamente su actividad laboral. No está trabajando porque claramente tiene secuestrado su Ujú. carnet profesional, y a la espera de que las pericias arrojen luz sobre lo que aconteció. Ujú. Si no falló nada, seguirá la imputación por homicidio culposo. Bien. Si hubo un desperfecto mecánico que impedía controlar, no habrá imputación alguna y la causa se cerrará. Ok. Pero esto no tengo idea, o mire, no quiero aventurar un resultado porque no sería, nadie sabe menos de frenos o de mecánica de un camión que yo. Claramente. Marco, Pero me decía el secretario, mire, ¿cómo podemos hacer para descargar la mercadería que tiene? Pero se imagina que de estivar un camión, no es algo enteramente esquivo. Le dije en alguna oportunidad, o le decía siempre cuando era profesor universitario a mis alumnos, el derecho penal es sacrificado y exigente, pero es mejor que trabajar. cerraría con esa frase, pero me queda una pregunta más. No, ¿Se bueno, conoció? no toma nada mal. Los colegas son muy serios y no toman nada mal. Toman nada mal. No, somos auxiliares de la justicia. Muchachos, descontractúrense. Bastantes problemas tiene el país como que ustedes se preocupen por Tal todo. cual, tal cual. Sí. Marco, la última. En su momento se conoció sí públicamente el resultado del examen de alcohol y dio 0. Toxicológico, tema de drogas, eso no se conoció, por lo menos. Todavía no llega, eso tarda un poco más por los reactivos que se usan. Lo que, a ver, de la misma manera que no tengo idea qué pasó en los frenos del camión, sí, lo noté muy tranquilo en ese sentido al muchacho. Lo noté como que no habría, no habría ninguna chance de que arroje positivo. Ojo, Sí. también entenderá usted que, ojo de observador, simplemente las pericias solo valen cuando están dictaminadas, y al Sí. momento todavía no han llegado. Bien. Pero no, es algo con lo que cuento, casi me atrevo a decir que el resultado va a ser negativo. Ok. No puedo decir lo mismo en la pericia mecánica porque es algo que no sabemos. Ujú, muy bien. Un abrazo, Marco. Gracias por tu tiempo. Un saludo a ustedes, destaco siempre vuestro profesionalismo. Igualmente. Gracias, Marco. Marco Molero, abogado, defensor de el camionero, ¿no? Que por quedarse sin frenos, bueno, produjo ese choque en cadena que nos tuvo a todos con el foco puesto en el puente Chaco Corrientes, bueno, conociendo un poco ahí las novedades y conversando también con él por otro de sus defendidos, que es el ex titular del IAFEP, Mauro Andión, que anoche recuperó la libertad. Las notas en libertadigital.com.ar. Desde Resistencia Chaco, transmite